Hola a todos, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes algunos principios y preguntas para razonar juntos. Isaías 57 del 20 al 21 dice: Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede reposar, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, dice mi Dios. Ahora, lo interesante es que la religión de alguna manera nos ha hecho definir a los impíos como aquellos que están fuera de la iglesia, porque no creen en Dios y viven en pecado. Sin embargo, la palabra que aquí se traduce como impío es rasha, que significa primordialmente culpable, alguien que se sabe o se siente culpable, o condenado, alguien que es condenado se siente condenado por su culpabilidad. Y cuando definimos impío de esta manera, nos damos cuenta que dentro de las iglesias o en las religiones podemos encontrar más personas con sentimientos de culpabilidad y condenación que fuera de ellas. Esto nos lleva a pensar en dos cosas. Número uno, ¿qué evangelio estamos predicando o viviendo en nuestras iglesias? Porque cuando nosotros predicamos o vivimos un evangelio de culpa y condenación, estamos creando congregaciones enteras de impíos, que viven en tanta o más ansiedad, temor e inseguridad que los que están afuera. Porque al final de cuentas, como dijo Dios, no hay paz o descanso para los impíos o aquellos que viven en culpabilidad y condenación. Y número dos, lo que nos hace vivir fuera del descanso de Dios es la culpa y la condenación. Eso quiere decir que puedes tener un sistema de creencias fundamentado en la palabra escrita de Dios. Puedes incluso dejar de trabajar los sábados, pero si todavía vives en sentimientos o con sentimientos de culpa y condenación por lo que haces o dejas de hacer, pensando que tus acciones determinan cómo Dios te ve, entonces todavía no has experimentado el reposo de Dios y necesitas desesperadamente un Salvador. Si nosotros vamos al Edén, nos damos cuenta que la manera en que el pecado nos mantiene presos y en esclavitud es haciéndonos vivir en un estado de condenación y culpa. Génesis 3:8 dice que una vez que el hombre pecó, su reacción natural fue esconderse de la presencia de Dios. Y el verso 10 nos dice el porqué. Cuando Dios le preguntó al hombre dónde estaba, Adán respondió: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Lo primero que vemos acá es que Adán se sentía culpable y tenía temor de ser condenado por comer del fruto del cual Dios le dijo que no comiera. Sin embargo, su temor o sentimiento de culpa y condenación no fueron motivados por una palabra o una acción de Dios, sino por una percepción de él mismo y por su condición de desnudez. Y esto es precisamente lo que el pecado hace. El pecado nos hace creer que Dios nos detesta o siente rechazo hacia nosotros por nuestra condición pecadora, y como consecuencia de esta percepción errada de Dios, nos mantenemos lejos de Él o tratando de agradarlo constantemente por medio de nuestras obras. Obras que al final no son más que el intento desesperado del hombre por cubrir su propia desnudez con vestiduras de hojas o vestiduras que no pueden quitar de nosotros la culpa y la condenación. Es por eso que Pablo dijo en Romanos 5:20: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y me gusta mucho cómo interpreta este versículo la versión Palabra de Dios para Todos, que dice: pero cuando aumentó el pecado, aumentó aún más el generoso amor de Dios. En otras palabras, lo único que puede erradicar el pecado, y junto con él, el sentimiento de culpa y condenación que nos hace temerle a Dios y no poder entrar en su descanso, es una revelación del perfecto amor de Dios, tal cual es manifestada en Jesús. Y yo te pregunto, lee 1 de Juan 4:18. ¿Qué es lo que nunca vamos a encontrar en el amor? Y si en el amor no hay temor, entonces eso no significa que en el amor tampoco hay culpabilidad o condenación. ¿Qué dos cosas echa fuera el perfecto amor o la perfecta revelación del amor según es manifestada en Cristo Jesús? Según Juan, ¿por qué la gente teme, se siente culpable o con temor a ser condenado o castigado? Y si todas estas cosas son el resultado de no haber sido aún perfeccionados en el amor, y el amor es Cristo, entonces quiere decir que todo el que vive en sentimiento o con sentimientos de culpa y con temor a ser condenado y castigado por Dios es simplemente porque no conoce a Dios. Lee Mateo 11:28. ¿Se dan cuenta por qué Jesús nos pide que vayamos a Él para recibir descanso? ¿Se dan cuenta por qué la manera de descansar de la culpa y el temor de ser condenado y castigado es recibiendo la revelación de Jesús acerca de Dios? ¿Se dan cuenta por qué el Evangelio eterno o el Evangelio que es poder de Dios para salvación es simplemente la revelación del amor de Dios? ¿Se dan cuenta por qué el amor es suficiente?
¿Se dan cuenta por qué cuando predicamos otra cosa que no es el amor de Dios, las iglesias se llenan de sentimientos de culpa y temor a la condenación y el castigo de Dios? ¿Se dan cuenta por qué cuando una iglesia no predica y vive solo el amor, se carga de obras humanas, controlando y obligando a los demás a hacer lo mismo que ellos? En la lección de esta semana se tocaron dos historias que reflejan el principio que vimos anteriormente. La primera la encontramos en Marcos 2, del 1 al 11. Y es la historia de un paralítico que es traído por 4 amigos que deciden abrir un hueco en el techo de la casa donde se encontraba Jesús, porque no tenían otra manera de llegar a él. Una vez que bajan a este hombre que tenía una parálisis total de su cuerpo y lo ponen delante de Jesús, el verso 5 dice: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la pregunta sería, ¿por qué Jesús le perdona los pecados si el problema más evidente de este hombre era su parálisis? Por otra parte, la historia, al enfatizar la fe de los 4 amigos, nos permite deducir que el paralítico nunca pidió ser sanado, ni tampoco perdonado, y lo más probable es que tampoco haya pedido que lo llevaran a donde estaba Jesús. Sin embargo, cuando nosotros entendemos el marco histórico y la cultura judía, podemos darnos cuenta de por qué este hombre, en vez de querer ir a Jesús, más bien pareciera que quería esconderse de él. Primeramente, no sabemos la causa de la parálisis, porque la historia no especifica si fue de nacimiento o fue el resultado de una enfermedad que tuvo luego, ya sea por causas naturales o por sus propios pecados y vida desordenada. Pero sí sabemos que en la cosmovisión judía las enfermedades, el dolor, el sufrimiento y hasta la muerte eran castigos de Dios por los pecados de los hombres e incluso por los pecados de sus padres. Es por eso que cualquiera hubiera sido la razón de la parálisis de este hombre, él prefería hacer lo mismo que Adán en el Edén, esconderse de Dios, porque evidentemente se sentía culpable de un pecado que debía ser detestable para Dios, como para dejarlo sin poder moverse el resto de su vida. Y Jesús, sabiendo esto, le da la revelación del amor de Dios que ese hombre necesitaba para tener descanso, al decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La religión de hombres te ha hecho creer por demasiado tiempo que Dios te odia por tus pecados y por eso te ha castigado con esa enfermedad. Pero yo estoy aquí para decirte que el amor cubre multitud de pecados, 1 de Pedro 4:8, y que nada de lo que has hecho, hagas o puedas hacer va a ser lo suficientemente grande como para separarte del amor de Dios, que es revelado hoy a través de mí. El descanso de ese hombre no estaba en volver a caminar, sino en la seguridad de que Dios lo amaba, y eso exactamente es lo que todos nosotros necesitamos hoy para poder lidiar con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Es saber que las realidades espirituales determinan nuestra realidad física y que el salir victorioso de la enfermedad, del dolor, el sufrimiento en esta vida no depende de la sanidad física, sino de la sanidad de nuestra alma. Jesús no vino a quitar la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, sino a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, porque conocer al Padre a través de Jesús es lo que nos hace ser completos y experimentar junto con Él la muerte al pecado y la resurrección como nuevas criaturas en el reino de Dios. No es la sanidad de la enfermedad, ni dejar de sufrir o no tener dolor lo que nos hace experimentar las palabras de Pablo al decir: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocíjense. Filipenses 4:4. Tampoco es la sanidad de la enfermedad, del dolor y el sufrimiento lo que nos lleva a vivir en la voluntad de Dios, que como dice Pablo, es dar gracias a Dios en toda circunstancia. 1 de Tesalonicenses 5:18. En cambio, la única manera de regocijarse siempre y de dar gracias a Dios en toda circunstancia es teniendo la plena seguridad de que Dios es amor y nada más que amor. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 de Juan 4:18. Y yo te pregunto, lee Marcos 2:9. ¿Qué quiso decir Jesús con esta pregunta? ¿Qué resultaba más fácil para los escribas y fariseos? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Si le decían, tus pecados te son perdonados, pero el hombre seguía sin poder moverse, quedarían en ridículo delante de todos, porque según sus creencias, la evidencia del perdón de Dios era la sanidad física. Por otra parte, ellos nunca se atreverían a decirle a un enfermo, levántate y anda, porque para ellos todo pecado merecía su castigo, y si él estaba paralítico era precisamente por ser pecador y merecedor del castigo que tenía.
En cambio, lo único que ellos podían hacer para quedar bien y aparentar misericordia con los pecadores era decirles que Dios te levante y te sane si es su voluntad perdonarte por tus pecados. Y yo te pregunto, ¿acaso eso no es bien similar a lo que decimos hoy en día cuando oramos por un enfermo, una persona que está sufriendo o alguien que esté en medio del dolor? Señor, yo quiero que sea sanado, o que deje de sufrir, o que no pase más dolor, pero que no sea como yo quiero, sino que sea hecho según tu voluntad. Así decimos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para con aquellos que están enfermos, sufren y padecen dolor? ¿Acaso la voluntad de Dios se manifiesta en infligir enfermedad, dolor y sufrimiento a las personas? ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Nos damos cuenta que si esa persona no es sanada, no deja de sufrir o sale del dolor en el que está, nosotros estamos quedando bien mientras hacemos a Dios el responsable de su mal? Nos damos cuenta que delante de las personas que nos estamos presentando con más empatía por el dolor ajeno, con más misericordia por el sufriente y con más deseo por la sanidad de las personas que el mismo Dios. ¿Acaso se equivocó Jesús al decirle al joven rico, bueno solo es Dios? ¿Acaso se equivocó Pablo en Romanos 3 al decir que no hay un solo hombre que sea justo o bueno? ¿Acaso al orar así no estamos diciendo que somos más justos y buenos que Dios? Porque si pudiéramos o dependiera de nosotros, le daríamos sanidad a las personas o le quitaríamos el sufrimiento y el dolor. La segunda historia la encontramos en Primera de Reyes 18 y 19, que comienza narrando lo sucedido en el Monte Carmelo. Y acto seguido nos encontramos a Elías entrando en una depresión tan profunda que apenas podía levantarse y caminar. Y es en medio de esa depresión y carga que Elías ora a Dios diciendo, Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Primera de Reyes 19:4. Y la pregunta que inmediatamente la mayoría se hace es, ¿qué pasó con Elías? ¿Cómo es posible que en un momento se encontraba todo lleno del Espíritu haciendo la voluntad de Dios en el Monte Carmelo y en unas horas más tarde le estaba rogando a Dios que le quitara la vida? Sin embargo, yo te pregunto, ¿qué nos hace pensar que Elías hizo la voluntad de Dios en el Carmelo? Tan solo porque invocó su nombre y Dios respondió enviando fuego del cielo, ¿podemos estar seguros de que Elías hizo la voluntad de Dios? Si tú crees que esta es razón suficiente, entonces piensa conmigo. ¿Por qué Dios hizo salir de la roca agua si era evidente que la voluntad de Dios no era que Moisés le pegara a la roca, sino que le hablara? ¿O por qué Dios sigue con su plan de traer al Mesías por medio de la descendencia de Abraham si era evidente que Israel como nación estaba lejos de hacer la voluntad de Dios? ¿O por qué Dios usa a Ciro como un tipo de Jesús y hasta lo llama su elegido o Mesías, cuando era evidente que Ciro no hacía su voluntad porque respondía, obedecía y adoraba a dioses paganos sino a él? Los ejemplos pueden ser muchos, sin embargo, la respuesta a todas estas preguntas es una sola: la gracia de Dios. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero Dios no le respondió a Elías en el Monte Carmelo porque éste estaba haciendo su voluntad, sino por su gracia, que se manifestaba en la salvación y restitución de su pueblo. Nada de lo que hizo Elías en el Monte Carmelo concuerda con la revelación de Jesús acerca de Dios. Y si solamente tomamos como referencia lo dicho por Jesús en Mateo 5, 43 al 48, donde ser hijos de Dios y perfectos como nuestro Padre es perfecto, significa amar, bendecir, hacer el bien y orar por nuestros enemigos, podemos decir con toda seguridad que Elías distaba mucho de esa perfección, o de ser un hijo de Dios que muestra el carácter de su Padre. En cambio, si hay un carácter que Elías mostró y representó muy bien en el Monte Carmelo, fue el de aquel que Jesús llamó el ladrón que viene a robar y matar y destruir. Juan 10:10. Y si hay un espíritu que se apoderó de Elías cuando degolló a los 450 profetas de Baal, no fue el espíritu de Dios, sino el espíritu de aquel que es asesino desde el principio y que se deleita en matar y destruir a los hombres que el Hijo de Dios vino a salvar. Juan 8:44 y Lucas 9:55-56. El clamor desesperado de Elías rogándole a Dios que le quitara la vida porque no era mejor que los padres o que sus padres, vino de un corazón cargado y agobiado por el peso de la culpa, porque sus manos y todo su cuerpo estaban bañados de la sangre de los hombres que él estaba supuesto a amar y perdonar. Era el sentimiento abrumador de la culpa y la condenación lo que producía en Elías temor a una horrenda expectativa de juicio. Elías tenía una imagen tergiversada de Dios, un Dios que era demasiado semejante a él y a Satanás, pero que no tenía absolutamente nada de Jesús. Fue por eso que Dios, en su infinita gracia, le muestra una revelación de su amor o de su carácter, al mostrarle
que Él no se encuentra en nada que mate y destruye, sino solamente en aquello que trae paz y descanso a los hombres, porque el único que puede erradicar el pecado y junto con él el sentimiento de culpa y condenación que nos hace temerle a Dios y no poder entrar en su descanso, es una revelación del perfecto amor de Dios, tal cual es manifestada en Jesús. La historia de Elías nos muestra que es imposible descansar en Dios cuando vivimos en una religión de control, de obligación, de manipulación, de condenación y de juicio. Porque una religión así solo crea personas impías o personas que son movidas y atormentadas constantemente por su sentimiento de culpa y condenación. Espero que estos principios y preguntas sean suficientes para estimular tu pensamiento y el deseo de profundizar mucho más en lo que realmente significa el descanso en Cristo. Solo cuando tenemos la seguridad de que nuestro Padre es bueno y bueno siempre y de que su carácter es amor y solamente amor, es que podemos descansar en Él y como resultado regocijarnos siempre y dar gracias en toda circunstancia. Lo único que el hombre necesita para vivir es una revelación del amor incondicional de Dios. Y esa revelación la encontramos solamente en Jesús. Es por eso que solo Él nos puede hacer descansar de nuestro sentimiento de culpa y condenación por lo que somos y de querer obrar para ganarnos su amor y perdón. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.